Bueno, buenas tardes a todos. Esta es la tercera charla, encuentro, exposición de este ciclo organizado por el OPEIR, el Observatorio para el Pensamiento Estratégico para la Integración Regional. Y en primer lugar me gustaría agradecer a la AFCE, este querido sindicato que siempre generosamente ofrece el espacio, la disponibilidad también para que esto sea posible. La Escuela Bonaerense de Gobierno, también, la Universidad de Lanús, con la cual se está organizando este ciclo de charlas también. Así que, por supuesto, el mismo PEIR que está a cargo de la organización. Hoy tenemos otra charla como la que tenemos acostumbrados en el OPEIR, con una figura, un militante, un compañero como Carlos Raimundi. Creo que necesita pocas presentaciones porque es una personalidad muy conocida. Fue diputado nacional, diputado parlamentario del Mercosur, es docente, abogado, docente universitario, abogado, y también tuvo una misión y responsabilidad en el campo diplomático porque fue nuestro embajador argentino ante la Organización de Estados Americanos. Creo que también vas a hacer algún comentario con respecto a eso. Y el tema de la charla de hoy me parece que es una provocación, también es un estímulo para analizar, porque la pregunta es si vamos hacia un nuevo orden mundial, ¿no? En esta suerte de ley de la selva que vemos todos los días y está viviendo toda la humanidad, si es posible avisorar un orden mundial, un horizonte, cuáles van a ser los parámetros, las características que puede tener, ¿no? Una nueva estabilidad mundial, si es que cabe esa expresión. Bueno, para eso lo tenemos todavía Carlos Raimundi, que nos va a aportar su visión al respecto. Y bueno, siempre, como ustedes saben, al final, preguntas o reflexiones que ustedes quieran hacer. Bueno, Carlos, te doy la palabra con este disparador. Si es posible, un orden mundial, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, me sumo a los agradecimientos de Eduardo. Le agradezco también especialmente a Carlos López, presidente del OPEIR, porque creo que sí, 24, 25, 26 es la tercera vez que estamos en la diplomatura, por tercer año consecutivo. Y de aclararles que Eduardo sabe mucho más que yo de política internacional. Así que tendría que ser al revés. Porque tiene toda una vida dedicada a eso, y muy bien, desde una perspectiva que compartimos, o que espero que compartir, seguramente que sí, por lo menos en las cosas más fundamentales. Bueno, estamos viviendo, yo creo, un momento tremendamente delicado del mundo, como son todas las etapas de transición, ¿no? Quizá en el peor momento, porque hay un orden mundial que a mi juicio está agotado, que no le da al mundo, ni siquiera a sus propios integrantes, ninguna perspectiva de futuro. Hay un orden emergente, un orden que se está imponiendo, un bloque de países, sobre todo con epicentro en Asia, pero todavía no han consolidado reglas definitivas de ese nuevo orden. Entonces estamos en el peor de los momentos, porque estamos en el momento de agotamiento y crisis del sistema anterior, y todavía no ha instalado un orden que lo reemplace. Entonces hay un clima de incertidumbre, ¿no? Hay un clima de muchos interrogantes. Y América Latina lo sufre especialmente
porque, digamos, ¿cuál es ese orden que está en crisis y cuáles son las perspectivas de ese orden que se está gestando? Bueno, cuando a finales de los años 80, entre el año 89 y el año 91, se quiebra el modelo de la posguerra, de la segunda posguerra, el bloque capitalista asume la responsabilidad de manejar todo el orden económico mundial. ¿Por qué? Porque absorbe la economía socialista, que era muy, pero muy grande, ¿no? El capitalismo se hace cargo, el capitalismo que tenía ejes, bueno, fundamentalmente en los Estados Unidos, pero Japón era otro de los pilares y los países de Europa Occidental, ¿no? Gran Bretaña desde el punto de vista financiero, Alemania desde el punto de vista productivo, esa alianza muy fuerte noratlántica, ¿no? Occidental, se hacen cargo de la economía soviética, que era una economía estatal muy fuerte, ¿no? Lo que era la Unión Soviética. Imagínense que si hoy la Federación Rusa, bueno, no, me da un poco de pudor hablar de Rusia delante de Eduardo, que estuvo mucho tiempo cumpliendo funciones en Moscú, pero es el país más extenso de la Tierra, con 17 millones de kilómetros cuadrados. Desde una zona, para ustedes, aquí en Europa, que quizá es la zona más preponderante desde el punto de vista de la formación de las ideas, de la población que tiene más capacidad para crear los climas, pero después se extiende por todo Asia hasta el extremo oriente, tal vez así que está separada por un pequeñísimo estrecho de América del Norte, y que Alaska, que es el territorio contiguo, alguna vez formó parte de Rusia. Estados Unidos le compra a Rusia. Quiere decir que ahí hay una disputa en el mar Ártico, sobre todo, es una cosa muy, muy actual, muy importante, porque tanto en el Ártico, en las cercanías del mar Ártico, en las cercanías del Polo Norte, como en el mar Antártico, en las cercanías del Polo Sur, llegando por todo el territorio antártico, están las reservas, hay reservas naturales, no solamente de hidrocarburos, hay reservas de pesca, hay reservas en la plataforma submarina, alimenticias, pero además hay reservas de agua y de frío, que es lo que hoy necesitan estratégicamente, imperativamente, las máquinas, los grandes servidores digitales, para mantener el calor que necesitan, la energía que necesitan esas enormes galpones con estructuras de máquinas que hasta hace unos años manejaban a una gran velocidad las monedas virtuales, pero que hoy además de eso manejan los datos de la inteligencia artificial. Quiere decir que uno de los ejes que está planteando hoy la disputa es el liderazgo tecnológico. No es ninguna novedad. En cada momento de transición en el mundo estuvo en disputa el liderazgo de la tecnología. Y no solamente la producción de tecnología, sino la producción de tecnología en un volumen y a un costo que pueda imponerse en el mercado. Hay un analista internacional que yo sigo mucho, además de ser amigo de él, de Gabriel Merino, que habla de un momento Ford de la historia. ¿Por qué? Porque él lo equipara cuando la tecnología de punta era el automóvil, pero Ford fue el que además impuso los modos de producción que le permitieran al automóvil ser un producto de mercado y por lo tanto generar una tasa de renta que ubicaba a quien produjera esa tecnología de punta en el dominador del mercado mundial. Y hoy pasa algo parecido
con la tecnología de quinta, sexta, séptima generación y con la inteligencia artificial. En aquel momento, los Estados Unidos desplazan al Reino Unido, a Gran Bretaña. No es lo mismo, pero para decirlo coloquialmente. Y hoy China está disputando el liderazgo con los Estados Unidos. Pero ese liderazgo que se inicia cuando la economía de Occidente, liderada por los Estados Unidos, se apropia del sistema soviético, se apropia de las principales empresas productoras de petróleo, de las principales empresas productoras de materias primas, de alimentos, de fertilizantes, de gas. Quiere decir que dominan prácticamente el planeta y generan un poder económico que, como siempre, busca tener su correlato en el liderazgo cultural. Es decir, necesita legitimarse ese orden. Ese orden que venía a reemplazar al mundo que estaba dividido en dos, entre el socialismo y el capitalismo, necesita legitimarse a través de las industrias culturales, los grandes aparatos ideológicos, que nos tenían que convencer de que los dos grandes pilares que sostenían ese nuevo orden unipolar eran la democracia liberal y la libertad de mercado, la economía de mercado. Y que si todos los países del mundo adherían a la democracia liberal desde el punto de vista como sistema político y a la economía de mercado como sistema económico, el mundo iba a ser feliz. Ya no había prácticamente motivos para preocuparse, ¿no? Era el fin de la historia, como sintetiza Francis Fukuyama en aquel momento. Bueno, no sucedió eso. No sucedió eso. Sucedió lo contrario. Eso se trató de legitimar bajo el rótulo de la globalización, de un lugar común para toda la humanidad, y sin embargo, a poco de andar, comienzan las crisis, porque la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la ex Unión Soviética terminan con lo que se llamaba el conflicto este-oeste, pero no pueden sortear la valla del conflicto estructural que tenía la humanidad, que era el conflicto norte-sur. Dicho esto en términos políticos, en términos geopolíticos, no en términos estrictamente geográficos, porque no es que lo separa el paralelo del Ecuador, el norte y el sur, no. Cuando uno habla del norte global, está hablando de los países del capitalismo desarrollado, y cuando habla del subdesarrollo, de la desindustrialización, de la producción de materias primas, etc. Ahora, ¿qué pasó? Hubo tal liquidez financiera en ese momento, tal nivel de acumulación de recursos financieros que se multiplicaron las plazas financieras, y los Estados Unidos, que hasta ese momento, durante los años dorados del capitalismo industrial, es decir, desde la posguerra hasta mediados de los años 70, recién iniciados los años 80, se habían convertido en el taller del mundo, es decir, producían el 50, el 60, el 70% de los bienes que consumía la humanidad, eran el taller industrial del mundo. ¿Qué pasa? Eligen el camino de reconvertir esos capitales industriales en capital financiero y externalizar las industrias, llevarlas a otros lugares del planeta, donde tuvieran dos grandes ventajas. Es decir, con una misma matriz productiva, que se podía exportar, porque tecnológicamente ya era factible exportar la matriz sin necesidad de exportar toda la fábrica, llegaban a los territorios asiáticos fundamentalmente, y allí tenían
mucho menor costo laboral, cosa que les permitía un margen de ganancia mayor, y además grandes exenciones impositivas. Por lo tanto, van trasladando, van relocalizando las industrias y van haciendo que los Estados Unidos se conviertan en un país eminentemente financiero y van industrializando otras áreas del planeta. Y aquí yo omití, no, o sea, de alguna manera intencionalmente, decir que había un factor, porque yo dije esto se había apropiado de todo el planeta. No. Había un país que mantenía un sistema, que no adhirió a ese capitalismo liberal al que había adherido prácticamente el 80% de la humanidad, que fue China. Y China mantuvo un poder político concentrado en el Estado muy fuerte y fue renovando sus leyes económicas, generando algunas ampliaciones parciales, aplicando algunas leyes de mercado en algunas regiones especiales, viendo los resultados, corrigiendo, siempre con un nivel muy alto de planificación económica, cosa que el capitalismo no admite. ¿Y quién ejerce esa planificación? El Estado. Desde el año 1949, que se produce la revolución maoísta y que se funda la República Popular China, ya van, ustedes hagan el cálculo, por el plan quinquenal número 15. Siempre planificando. Con un solo partido, sí, con un solo partido dominante, no es el único partido formalmente, pero podríamos decir que sí, pero con una Asamblea Nacional de 5.000 miembros, que es el cuerpo que legitima la planificación hecha por el gobierno, pero además es una planificación que se hace muy minuciosamente, visitando cada lugar, sin una fórmula única, adaptándola. Quiere decir que a veces uno tiene que ver, que tiene que aceptar que ese sistema que Occidente lo lee, mejor dicho, la prensa occidental lee al sistema chino como un sistema autoritario porque existe un solo partido, tiene mucho más capacidad de flexibilizar y de corregir y de alternar y de hacer convivir distintas realidades, las del campo con las de las ciudades costeras con las ciudades del interior, elegir cuáles son los cultivos, cuáles son las economías, cuál es la producción que mejor le corresponde a cada país, flexibilizar sus políticas educativas, sus políticas de organización social. ¿Por qué? Porque están guiados por una tradición milenaria, como otros estados de civilización, que son los estados emergentes en esta nueva etapa del mundo, ¿no? Yo les decía, estamos pasando de un orden unipolar a un sistema de más de un polo de poder, todavía está en construcción. Uno desearía que fuera un orden multipolar, multicultural, de mucho respeto por las distintas realidades. No sabemos si efectivamente va a ser así, pero es lo que va marcando una tendencia. Protagonizado por estados que han sido grandes civilizaciones, ¿no? Rusia no es nada más que un estado. Rusia es una cultura, es una tradición, es una civilización. Turquía, después de haber liderado el Imperio Otomano por casi 10 siglos, 9 siglos, es una civilización. Persia, el actual Irán, es una civilización. No dejo en un segundo plano el papel de Israel tampoco. Y China es una gran civilización. Miren, Henry Kissinger es un hombre que nadie puede sospechar de un hombre de izquierda, ¿no? Que financió los golpes de Estado y las dictaduras en toda América Latina en los años 60, 70. Tiene un libro, escrito ya debe ser más o menos 15 años, cuando él había viajado alrededor de 50 veces a China, que se llama On China,
tiene 800 páginas ese libro, donde él expresa su admiración por el sistema chino. Después él murió a los 100 años, hará un par de años que muere. Kissinger, asesor de Nixon, financió el golpe de Pinochet contra Salvador Allende en Chile. Así que, y sin embargo, él dice, él habla con un tremendo respeto de China, porque dice es un país que tiene 5.000 años y es el único país que si uno se remonta a 5.000 años atrás, es muy parecido a sí mismo. Porque cuando uno analiza Egipto, por ejemplo, una de las grandes civilizaciones de la antigüedad, y ve Egipto hoy, o Grecia, y ve Grecia hoy, o el Imperio Romano, y ve Italia hoy, no son tan parecidos. Y China, a pesar de haber pasado por distintas dinastías, tiene algunos pilares que la definen en sí misma. Y parte de esos pilares que se apoyan en una tradición, en una historia, son los que han moldeado un tipo de organización social que le ha permitido esta continuidad de determinadas políticas a pesar de los cambios en el mundo, de los cambios políticos, de los cambios económicos. Y que, entre otras cosas, como parte de esas tradiciones, siempre valoró a la autoridad. Ahí hay una armonía muy grande que viene de las reglas morales y filosóficas de Confucio, de las reglas de Sun Tzu y el arte de la guerra, del taoísmo, de una cantidad de... Hay un sincretismo, hay una síntesis de distintas culturas donde no deja de tener influencia del budismo, del sudeste asiático, del hinduismo, de la península de la India. Una cantidad de cosas que modelan un orden social donde hay un gran respeto por la autoridad, donde hay una armonía que el capitalismo occidental no expresa. Y en ese camino hay reglas impuestas por el Estado. Cuando yo les decía, Estados Unidos relocaliza sus industrias. China las absorbe, pero le pone reglas. Primero, una inversión muy fuerte en el sistema educativo, tanto primario como secundario como universitario. De modo que esas tecnologías fueran absorbidas, pero además le impone reglas políticas. Le da algunas facilidades económicas, pero le impone la transferencia de tecnología. Y en algunos casos también la copia de tecnología. ¿Qué es lo que hace? Voy cerrando este primer capítulo. Es lo que hace que ustedes, alguno del público recordará, hace un par de décadas, si uno quería comprar un aparato tecnológico, un equipo de música, de una marca, y decía Made in Japan o Made in China, había una gran diferencia tecnológica. Pero si hoy uno compra un producto chino, tiene la garantía de que es altísima tecnología, por todo ese proceso, que el capitalismo despreció completamente, porque prefirió el sistema de acumular ganancia a partir de la especulación financiera y no de la producción de bienes. Ese papel se lo dejó al Asia, liderado por China. Esa es la disputa. Entonces, finalmente, termino, la disputa no es entre dos países. Para mí, desde luego que hay una disputa entre estados, pero me parece que tiene que ver más con modelos de gobernanza, con sistemas, que con dos estados. Y es el gobierno del poder económico que siempre va a gobernar en su propio beneficio, porque la lógica, la ratio, la naturaleza del capitalismo financiero es maximizar ganancias, no es organizar un modelo de sociedad equilibrado. Y del otro lado, un modelo donde con aciertos y con errores
lo que predomina es la autoridad política. Le pongo un ejemplo rápido, bien actual, la empresa TikTok. La empresa TikTok es una empresa privada, tanto en los países occidentales como en China. Pero las reglas las impone el país donde la empresa se instala. Y donde hay una economía de mercado, las reglas son la liberalidad absoluta, y donde hay planificación estatal, hay reglas para que los chicos, por ejemplo, tengan un límite de horas al que pueden acceder, para que no puedan acceder en las escuelas, para que tenga que convivir la plataforma con la lectura de libros de papel. Es decir, reglas de juego. Un modelo de gobernanza ejercido por la autoridad política, no por el poder económico. Y eso es lo que creo que está en juego. Esto como primera introducción, hay tanto para agregar. Claro, ustedes me podrán decir, tenemos que ser autónomos, no podemos salir de un imperialismo para entrar en otro. Y estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que sí digo es que el modo de relacionarse de estos países asiáticos, pero fundamentalmente de China, no es tan agresivo desde el punto de vista del imperialismo, de la intromisión, del ahogo financiero, de la imposición de bases militares, como lo ha sido con el capitalismo financiero, ¿no? Y ahí estamos ante el desafío de cómo insertar a América Latina, y a la Argentina en particular, en ese mundo que hoy se está disputando entre estos dos grandes órdenes en pugna. Bueno, yo me detengo acá, lo dejo a Eduardo interrumpirme y después seguimos con una segunda parte. Bueno, Carlos, no, haciendo un breve resumen, muy brevísimo de lo que acabas de exponernos con mucha claridad. La clave de este desorden mundial es la lucha por el control de los recursos naturales, por el control de la tecnología, la aparición de un mundo multipolar que se está bosquejando, que no tenemos mucha claridad en cuáles van a ser los diferentes polos, pero que claramente es un mundo multipolar y ya no unipolar. Y otro concepto que rescato es que los países que van adelante, los que no solamente sobreviven, sino los que crecen y se convierten en polo, vienen sobre la base de un gran acuerdo social, político, con un sustrato cultural muy grande. Y aquí viene también la propuesta para que sigamos, ¿no? Vista esta situación, ¿dónde se para América Latina? ¿Dónde se para la Argentina? ¿Cuál es la estrategia? Nosotros somos países nuevos, yo te diría naciones en formación. Una cosa que aprendí a lo largo de estos años, la gran diferencia que hay entre un país y una nación, ¿no? Y se nota mucho en el comportamiento de los pueblos, tanto un país como una nación. Entonces, este es el desafío, esta es la situación, yo coincido plenamente con vos. ¿Dónde se para América Latina? El tema de integración regional, que hoy ustedes, no sé si lo han notado, yo lo noto, que ha desaparecido del debate político prácticamente. Es una de los valores que está en el nombre del observatorio, ¿no? Para la integración regional. Y específicamente, ¿cuál sería la estrategia argentina en este mundo? Donde claramente el primer objetivo es sobrevivir, ¿no? El primer objetivo es ese, no sobrevivir. Bueno, ¿cómo nos insertamos en esta nueva realidad? Bueno, primero, coincido con Eduardo, pero cuando él planteaba la disputa por los recursos naturales, tiene que ver con algo que nosotros creo que tenemos que no subestimar. Y es que cuando uno habla de la inteligencia artificial, cuando habla de la alta tecnología, no solamente habla de los efectos
que eso va a tener sobre las relaciones de trabajo, las relaciones sociales, las relaciones de producción, sino que esa alta tecnología está integrada por recursos materiales. La inteligencia artificial no es solamente hacerle una pregunta al chat para que nos dé una respuesta. Detrás de eso hay mucha energía, hay cables de cobre, hay cables submarinos, hay litio, hay minerales críticos y hay agua potable. Quiere decir que el dominio por el liderazgo tecnológico está estrechamente vinculado con el dominio sobre los territorios para la apropiación de la renta de esos recursos naturales que son estratégicos para que se pueda desarrollar la alta tecnología. Entonces, eso número uno. Enseguida voy a volver sobre eso. Ahora, ¿qué cosas muestran cuando un orden está en retroceso o cuando un orden está en ascenso? Bueno, grandes errores de cálculo que ha cometido Occidente. Quizás los más actuales, por lo menos a mi manera de ver, ¿no? Obviamente que esto es opinable. Y dicho muy simplificadamente, Estados Unidos, que estaba perdiendo la batalla, por ejemplo, cuando uno compara la cantidad de registros de propiedad intelectual que están inscritos en los grandes indicadores mundiales de la propiedad intelectual, de los derechos de propiedad intelectual, la producción de nuevas tecnologías y de nuevos materiales, la cantidad de obras de infraestructura, la cantidad de acuerdos de inversión, la cantidad de profesionales en materias, en carreras duras que se reciben en las universidades chinas comparativamente con las de Occidente, la inversión que hace China en educación, en la producción de alta complejidad, etcétera, comparativa con el manejo de la tecnología del transporte y de la comunicación, la infraestructura portuaria, la construcción de vías navegables, de rutas polimodales. En todo eso China lleva ventaja. Y al llevar esa ventaja, le da también una capacidad de ejercer un rol político, una influencia política en el mundo. Le da una capacidad de incidir en los procesos de estabilización de áreas de conflicto en el mundo. Y no lo está haciendo militarmente, lo está haciendo pacíficamente. Hay una vieja tradición anterior antes de Cristo, ¿no? Que son las leyes de la guerra, de Sun Tzu, ¿no? Miren, yo recuerdo cuando es decir, qué cosas muestran el declive y qué cosas muestran el ascenso. Cuando viaja hace 3 meses, no creo que más que eso, debe haber sido en mayo, no recuerdo exactamente la fecha, mayo, junio, más tardar, Donald Trump a Beijing tiene una reunión con Xi Jinping. Ahí había que ver, primero, el paisaje de la reunión era toda la delegación que acompañaba a Xi, toda la delegación que acompañaba a Trump, no había una mujer, ¿no? Ni en un lado ni en el otro. Todos hombres de un lado, todos hombres del otro. Pero bueno, cierro paréntesis. El semblante de cada uno, el porte de cada uno y el mensaje.
Entonces, Xi Jinping le, Xi Jinping le dice, primero, Trump, ustedes se acuerdan que Trump ya había hecho su primera campaña, pero su segunda campaña pone más énfasis todavía en el proyecto MAGA, Make America Great Again, ¿no? Hacer América, que para ellos los Estados Unidos son América, hacerla grande de nuevo. ¿Cómo hacerla grande de nuevo? Atrayendo nuevamente esos capitales que se habían ido. Pero resulta que esos capitales que se habían ido se fueron hace tantos años que ya forman parte de las cadenas de suministro universales, globales, y ya no tienen el mismo interés que en el momento que se fueron de volver al territorio, porque ya están alineadas con otro esquema de producción. Y porque además la empresa Apple, que está basada en tecnología de origen estadounidense, no quiere irse de China, porque le conviene mucho más fabricar en China y además porque vende mucho más en China que en el resto del capitalismo mundial. Por lo tanto, Trump, que le dice a todos sus empresarios vuelvan a Estados Unidos, cuando viaja a China, viaja con todo un séquito de los grandes empresarios, con Elon Musk, y con los CEOs de las grandes empresas, porque no podían quedar al margen de las cadenas de suministro que están fundadas en ese nuevo sistema mundo que está organizando China. Pero además, Xi Jinping le dice, estos no son, la política de aranceles, todo eso son temas importantes, pero a China le interesa uno fundamentalmente, que es la unidad territorial, que es que Estados Unidos no se meta en Taiwán. Taiwán es un enclave del capitalismo que es el resultado de que cuando Mao triunfa en Beijing en 1949, el gobierno nacionalista se refugia en la isla de Formosa y funda Taiwán. Y Taiwán es sostenida por los Estados Unidos, tanto económica como militarmente, y China le dice, hay que poner límites ahí, pero además, sí, le dice a Trump, yo sé que en Occidente, ustedes, cuando hay una disputa en el mundo, la explican mediante un mito, una leyenda de la guerra del Peloponeso en la antigua Grecia, que se titula La trampa de Tucídides, y que cada vez que hay una potencia que desafía a otra, ese conflicto no se puede resolver de otra forma que con una guerra. Y China le dice que no está dispuesta, que no comparte eso, que no está dispuesta a seguir ese orden, porque eso forma parte de la cultura occidental. Y ustedes fíjense que China no ha participado en ninguno, de manera directa, no ha participado en ninguno de los conflictos bélicos. Al contrario, todos los conflictos bélicos, ya sea de más alta intensidad o de menor intensidad, todos han sido provocados por Occidente en una especie de circunvalación a China. Es la teoría de la aproximación. Si nuestro enemigo es China, tenemos que tratar de incidir para separar a Rusia de China de su alianza estratégica, para generar un conflicto en la frontera de India-Pakistán, entre Tailandia e Indonesia, etc. Es decir, siempre, además de la provocación en el mar del sur de la China, en distintos conflictos limítrofes y en el apoyo de Taiwán, pero siempre tratando de rodear a China para aislar. Y China contesta con todo este otro bagaje de políticas que les estaba señalando recién. Entonces, primer error de cambio. Entonces, los dos grandes poderes que sí conserva Estados Unidos. La capacidad de establecer sanciones económicas y financieras, ¿sí? Y el poder militar. ¿Cómo aplicó el primero? Elevando los aranceles a todos los países del mundo. Pero resulta que la elevación de aranceles, creyendo que con eso protegía su economía para generar una atracción de las empresas, no resultó. Porque encareció el comercio internacional.
Y al encarecer el comercio internacional, el primer perjudicado es el mayor importador del mundo, que son los Estados Unidos, que tiene un déficit comercial que supera 3 veces su presupuesto. ¿Por qué? Porque no fabrica nada, tiene que comprar todo y por lo tanto se endeuda. Ahora, ¿cómo paga ese déficit los Estados Unidos? Con el superávit que tienen las empresas de capital estadounidense y los mercados financieros, que son los que ganan el dinero a partir de que los contratos internacionales, desde que termina la Segunda Guerra en adelante, se hacen en dólares. Pero resulta que esa dolarización, producto de la globalización de los años 90, está en retroceso. No quiere decir que se va a terminar mañana, no. Lo que sí quiere decir es que desde hace 10 años el 100% de los contratos internacionales tienen dólares y hoy no pasa del 80% porque han sido reemplazados por contratos hechos en monedas regionales. Por ahí Eduardo me puede corregir en algún, no sé si en el concepto, pero sí en algún error técnico que yo pueda tener un número más, un número menos. Segundo gran error de cambio. Entonces esto le genera inflación interna a Trump. Segundo gran error de cambio, la guerra de Ucrania. Yo recuerdo que estaba en Estados Unidos cumpliendo funciones, Eduardo estaba justamente en Rusia, y yo, a pesar de, esto voy a cometer una infidencia, pero ya no tiene ninguna importancia, nunca, siempre evité en la OEA, donde Estados Unidos quería imponer que la OEA se pronunciara sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando era un conflicto completamente ajeno a los intereses estrictos de las Américas, siempre utilizando la palabra invasión y la palabra condena. Para que condenar a Rusia por la invasión al territorio de Ucrania. Lo que yo voy a decir puede ser polémico, puede ser opinable, puede ser rebatido. Desde luego que hubo una ocupación, técnicamente, desde el punto de vista del derecho internacional, hay una ocupación de un Estado sobre el territorio de Ucrania. No hay forma de ignorar esa situación. Pero yo creo que ese conflicto es mucho más profundo que la ocupación territorial de un Estado sobre otro. Ese es un conflicto que es uno de los emergentes de un proceso de reconfiguración del orden mundial. No es un Estado sobre otro y reducirlo a esa cuestión. Que tal vez en un foro internacional se lo pueda reducir a esa cuestión y que Argentina diga, si yo voto a favor o me abstengo o soy indiferente a esa ocupación territorial, de alguna manera dejo un camino, un espacio para que hagan lo propio con Malvinas. Puede ser desde esa perspectiva, pero desde la perspectiva de la geopolítica global. Es un conflicto de la OTAN, donde a mi manera de ver, por eso acá tengo un profesor que me puede contradecir completamente y tener más argumentos que yo, era la necesidad de debilitar a Rusia para indirectamente afectar la relación estratégica que tiene construida hace 15 años con China. Y quebrar ese eje eurasiático que según tanto Kissinger como asesor republicano, como Brzezinski como asesor demócrata, era el que había que romper porque, según la teoría geopolítica de Occidente, quien gobierna el corazón de Eurasia gobierna el mundo. Había que romper ese eje. Y para romper ese eje había que debilitar a Rusia en 2 niveles. Militarmente, a través de la guerra de la OTAN, y económicamente, a través de las sanciones económicas que hicieran que la población europea de Rusia viera coartada su forma de vivir mucho más asociada a la economía europea que a la economía asiática y que al modo de vida asiático, y que de esa manera ejercieran presión sobre el gobierno para que el gobierno cayera.
Ninguna de esas cosas resultó. Ninguna de esas cosas sucedió. Al contrario, al contrario. Estados Unidos terminó debilitando su relación con Europa, privando a Europa de la energía que venía de Rusia y haciéndosela pagar mucho más cara, desestabilizando las economías europeas y haciendo que Rusia hoy le venda a un país como la India, en poco tiempo más la primera o segunda economía del mundo, hoy la primera población del mundo, 23 veces más petróleo que el que le vendía antes de la guerra. Y se lo vende no en dólares, sino en un clearing de moneda regional, porque además forma parte de los BRICS. Tercer error de cálculo, la guerra de Irán. Porque Estados Unidos, que tiene una economía muy deteriorada y un proceso de descomposición social y político muy fuerte, interno al interior, es decir, ¿qué dicen las leyes orientales de la guerra? Si tengo una economía fuerte, quizá puedo ir a un conflicto porque voy desde una economía fuerte. ¿Qué dice Occidente? Como tengo una crisis económica, tengo que resolver mi crisis económica con una guerra. Entonces Oriente gana la guerra y Occidente la pierde. Entonces, fíjense, hay otra cosa, me estoy yendo un poquito del tema, porque la pregunta era sobre América Latina y no la voy a eludir. Pero que no, porque a mí me gusta siempre poner en contexto las cosas. Y ustedes van a ver que después de dicho todo esto es más fácil responder sobre América Latina. Nosotros decimos, estamos en Occidente, un régimen teocrático como el de Irán. Sí, no podríamos reproducirlo nosotros. La filosofía confuciana hace que ustedes van a la Plaza Roja de Beijing, por ejemplo, y hay un trabajador limpiando cada baldosa en una cuadrícula que le tocó de esa plaza inmensa, ¿no? Como Tiananmen. Y ese trabajador se siente orgulloso porque su concepción filosófica es que es la función que a él le toca para formar parte de un colectivo social armonioso. Eso podríamos replicarlo nosotros, no podríamos, pero no porque venga un gorila y le diga y lo explote, sino porque viene un dirigente sindical peronista y le dice, vos sos loco, vos tenés que ascender. Y es tan legítima una cosa como la otra, porque las dos vienen de tradiciones completamente distintas. Y la multipolaridad no es solamente que haya un mapa del mundo coloreado por distintos polos de poder, sino el respeto por las culturas milenarias que vienen de cada tradición. Y la iraní también es una cultura milenaria. Ustedes fíjense que a fines del año pasado y a principios de este año hay toda una sucesión de protestas sociales gigantescas en Irán. 95 millones de habitantes. Gigantescas contra el sistema económico. Contra un sistema económico que había devaluado la moneda, que había perjudicado el nivel de compra, que había generado una inflación extraordinaria. Cuando Occidente ve eso, ¿qué hace? Lo aviva, lo agita el conflicto. Y cuando los iraníes se dan cuenta que Occidente está agitando el conflicto, refuerzan el sentimiento nacional y separan las cosas. Una cosa es protestar contra el gobierno por la política económica y otra cosa es que vengan a interferir en mi sentimiento nacional y religioso. Entonces, separo y mantengo la protesta económica y ustedes fíjense que Estados Unidos, el 28 de febrero de este año, hace una operación quirúrgica, no tan quirúrgica, fue una cirugía a cielo abierto, porque mata en una escuela a 168 niñitas, pero en ese mismo operativo mata al líder espiritual, aparte de su familia y aparte del gobierno. Ustedes imagínense, a partir de ahí se genera un nuevo episodio de la guerra, e Irán termina
poniendo condiciones y controlando el estrecho de Hormuz, encareciendo el petróleo de Occidente, no el petróleo de China. ¿Por qué? Porque la infraestructura de los puertos en el estrecho de Hormuz y porque las naves que pasaban, y además porque la ruta petrolera iba a China y estaban fabricadas por China. Es decir, China sacó provecho de la guerra sin participar de la guerra. Estados Unidos fabricó la guerra y se perjudicó con la guerra porque el galón que costaba hace 4 meses $2.5, hoy cuesta 4. Y eso deteriora, empobrece y enoja a la población de los Estados Unidos. Gran error de cambio. Gran error de cambio. Ahora, república teocrática. ¿Podríamos nosotros tener un líder espiritual como Jomeini o como Jamenei? No, no podríamos. No quiero ser eso. No puedo ser eso. No está en mi ADN como pueblos ancestrales de América ser eso. Pero le matan al líder espiritual, a su familia y al gobierno y terminan ganando la guerra. Ustedes imagínense, tome cualquiera de ustedes quiénes son los 2 o 3 dirigentes más importantes para ustedes. Cada uno tendrá una mujer, el otro tendrá un hombre, un poco más joven. Imagínense que lo maten. ¿Qué hacemos? Caos absoluto. Si estando vivos ya tenemos caos, imagínense con la muerte. ¿No son dignos de respeto esos sistemas? ¿Qué quiere decir? ¿Que yo me voy a alinear? No. ¿Que me voy a subordinar? No. ¿Que voy a tener las mismas concepciones en los derechos de género y diversidades? Ni que Irán, ni que Putin. No, en absoluto. Pero forman parte de una nueva realidad mundial y contribuyen a descolonizar Occidente y contribuyen a equilibrar el poder en el mundo, a la construcción de ese mundo multipolar. Pero la multipolaridad justamente es eso. Yo tuve oportunidad en el año 2024 de estar por segunda vez en Turquía. Justo dio que en la mezquita de Santa Sofía había ¿cómo se dice? Un culto religioso, una ceremonia, donde acudían miles y miles de personas. Y yo pude pasar, digamos, por mi, ¿no? Mi físico daba como para poder pasar. Si hubiera sido rubio de ojos celeste, podría hacer otras cosas, pero no hubiera podido pasar a ese lugar. Participé de la ceremonia. Yo pensaba, miles y miles. Yo pensaba, ¿se pueden matar estas culturas? No se pueden matar. ¿Se pueden hacer desaparecer? Bueno, esa es la multipolaridad, el respeto. El respeto por las tradiciones, el respeto por las culturas, distintas a las nuestras, seguro. Pero nos tenemos que juntar y conversar, no invadir, no bombardear. Porque cuanto más se bombardea, más se aviva el conflicto, más se refuerzan las culturas originales y más es el conflicto. Y le ha servido a Occidente para que se puedan reclutar jóvenes, porque si hay algo como corolario de todo esto, de estos grandes errores de cálculo del Occidente, es que han irritado a la población. Occidente es portador de malestar, de no sentirnos representados por el sistema político. Y aquí los sistemas políticos estabilizan a la población, por lo menos en este momento. Esta es la respuesta. ¿Dónde insertarse América Latina? ¿Qué ha hecho? Me resulta más sencillo definirlo poniéndome las antípodas de la política de Milei. Porque ¿qué hizo Milei cuando llegó? Argentina estaba designada para ser uno de los 6 países que le agregaban a los BRICS a partir del 1 de enero del año 24. El 10 de diciembre del año 23 asume Milei y renuncia al ingreso a Argentina. ¿Qué hizo Milei? Al mundo en ascenso se lo quitó a la Argentina. ¿Para aliarse con quién? Con Estados Unidos y con Israel. Alianza estratégica para Milei. Estratégica, ideológica, del mundo en decadencia económica, en decadencia política y geopolítica, y en decadencia moral, en decadencia ética.
Es decir, los grandes postulados de Occidente, las políticas migratorias, las políticas contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, todas han sido un fracaso. Todas han sido un fracaso. Y hay descomposición interna, es decir, cuando un sistema está en retroceso, las consecuencias son sistémicas. Son hacia el exterior, porque hay potencia que prevalece sobre la anterior, y son al interior también. Es lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense. ¿Cuál es el otro gran eje concordante con este de la política exterior de Milei? Quebrar la unidad latinoamericana. Ustedes recuerden que Milei acusa de comunista, terrorista, asesino a Gustavo Petro de Colombia. Primero lo hizo con López Obrador, que todavía era presidente cuando asume Milei. Después lo hace con Petro. Después lo hace con Lula, no ahora este último ataque, sino el primero. Después lo hace con el presidente de España. ¿Por qué? Porque quiebra la unidad latinoamericana, irrita las relaciones entre los países y además deteriora la imagen de los presidentes políticos, porque la política de Milei es justamente romper la política y darle todo el espacio de la administración estatal a las grandes corporaciones. Y termino con los grandes ejes de política estratégica de Milei, que es, por ejemplo, hacer formar parte a la Argentina del escudo de paz, del sistema antiderechos, de la Pax Cívica, es decir, de acuerdos por los cuales todos los miembros se someten a los estándares internacionales impuestos a los Estados Unidos, por los Estados Unidos, por el gobierno de Trump, que es el que está en soledad, en deterioro en el mundo. A eso nos alinea Milei. Quiere decir que cómo insertar a América Latina en las antípodas, desandando todas esas políticas y recuperando las políticas de integración y las políticas soberanas. La Argentina ha renunciado a tener soberanía no solamente en su territorio, en la tecnología, en haber permitido el ingreso para la formación de una base militar en Ushuaia, en el control de la Antártida, en la desmalvinización de la Argentina para permitir el control del imperialismo y de la OTAN sobre el Atlántico Sur y sobre la Antártida. Y en los foros internacionales. Porque cada una de las cosas que se plantean en los foros internacionales, sea cualquiera de ellos, la Argentina sigue la votación que le imponen los Estados Unidos. Y vota en soledad junto con Estados Unidos, con Israel y en algunos casos con Ucrania y con alguna otra gobierno de derecha radicalizada en el mundo. Por lo tanto, yo creo que el mundo abre una gran oportunidad. Podría hablar, si les parece, yo termino ahora, cierto, pero queda pendiente hablar muy brevemente, uno por uno, de los países de América Latina, si ustedes quieren, se le abre una oportunidad. Yo creo que si Trump decae en la elección de medio término ahora en noviembre, porque fíjense que prácticamente todas las elecciones del continente, y ahora lo va a hacer con Brasil, va a declarar a Brasil, va a reforzar su declaración de que Brasil es un estado narcoterrorista, le va a generar otros problemas internos, como ya le generó el Comando Vermelho en Río de Janeiro hace un par de meses, un poco más. Porque él necesita empantanar la campaña de Lula para ver si el hijo de Bolsonaro puede hacer un papel más grande y mejor del que está haciendo, poder ir a una segunda vuelta y que el rechazo hacia Lula sea mayor que el apoyo que Lula puede tener en una primera vuelta. ¿Por qué? Porque en esta gran disputa geopolítica, Trump necesita tener todo el mapa de América pintado del mismo color. Por lo tanto, las elecciones que tengamos y la presencia de Peter Thiel, que es el que maneja a través del algoritmo la tecnología militar y la tecnología electoral, convierte a las elecciones de América en elecciones geopolíticas. Ya no son elecciones nacionales.
No podemos pensar las elecciones en los términos de me robaron un voto en la mesa, no, es el control del algoritmo, tanto previo a la elección como durante el comicio, como en el recuento de votos. Son elecciones geopolíticas en esa disputa a nivel global, donde América Latina o persiste estando sometida al poder de este bloque en retroceso, o se para como un polo autónomo de poder en el mundo. Creo que eso es lo que está en disputa en este momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Tres breves comentarios y pasamos a dos preguntas que acá me hace Carlos desde producción para que las hagan. Bueno, en primer lugar, lo necesario que es que los temas de política exterior y sobre este futuro nuevo orden internacional formen parte de nuestro debate, porque como ya lo explicó y lo demostró muy bien Carlos, tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Entonces, que en el debate político nuestro estos temas empiecen a surgir, porque son importantes para nosotros. La segunda reflexión es que en la relación entre los países, como dice un viejo refrán, un viejo dicho, un viejo principio, no hay enemigos ni amigos permanentes, sino hay intereses permanentes. Y los argentinos también tenemos que tener en cuenta eso a la hora de mirar nuestros sistemas de alianzas internacionales. No, yo creo que eso es muy importante. Y el tercer punto, que a mí siempre me preocupa, cuando hablamos de todos estos temas, del nuevo orden, del viejo orden que no termina de morir, el nuevo orden que no termina de nacer, en el medio hay vidas humanas que se pierden. La humanidad se ha acostumbrado a hablar de conflictos en general, como si fuera solamente la versión geopolítica o la interpretación geopolítica. No, en el medio muere muchísima gente. Y no solamente ejércitos y militares, sino sobre todo civiles y gente inocente. Yo creo que ese es un valor que nosotros tenemos que rescatar. No son números, ¿no? En ninguna de las guerras que la humanidad sufrió. Bueno, te hago las dos preguntas que el público quiere escucharte. Dice, ¿por qué hay sectores populares que temen el acercamiento a China? Esa es una pregunta. Y la segunda, si hay posibilidades favorables para construir desde lo nacional latinoamericano, que creo que eso ya lo dijiste en la última parte. Pero la primera, ¿no? ¿Por qué hay sectores populares que temen el acercamiento a China? Sí, que los hay. A mí sí, claro, sí, los hay dentro del movimiento nacional. Sí, claro. Sí, bueno, yo creo que hay que justamente hacer que la política internacional, ustedes saben mejor que yo que el propio general Perón, ¿no? Su manual de conducción política dice que la gran dimensión de la política es la política internacional. Él había llegado a un nivel de su vida, había visto una etapa del mundo, tanto cuando, primero su formación militar, después la década que tiene de haber gobernado la Argentina, y después su exilio. Y su edad. Y eso le da una perspectiva del mundo muy grande, que es lo que le permite reafirmar que la verdadera dimensión de la política es la política internacional, no porque haya que desligarse de la política interna, sino todo lo contrario, por ver que las cosas que ya él no veía en aquel momento, donde todavía había espacios nacionales mucho más autónomos de lo que están hoy. Y aún así él ya veía que las decisiones de política doméstica dependían mucho de la cuestión internacional. Esto hace que la política exterior sea importante. Yo creo que hoy la política internacional, la lectura de la situación internacional no es importante, es decisiva. Si la Argentina y América Latina no hacen una lectura correcta de la situación geopolítica internacional, va a ser imposible tomar decisiones internas correctas. Lisa y llanamente. Si hay sectores del campo popular que le temen a China, sí, sí, porque ha aprendido mucho
esta cuestión de que pertenecer a Occidente es pertenecer al mundo de la paz, de la libertad, de la democracia y los derechos humanos. Y yo creo humildemente, perdónenme la contundencia, que eso es mentira. Que Occidente no es por sí mismo ni garantía de paz, ni de libertad, ni de derechos humanos, ni de nada que se parezca. No porque no haya lugares donde eso sí se respeta y que no sean los valores que nosotros necesitamos y que nosotros defendemos, desde luego. Lo que quiero decir es que depender de los Estados Unidos o de la cultura noratlántica no garantiza sistemas de paz, ni de democracia, ni de derechos humanos. En agosto se cumplió un nuevo aniversario de las 2 explosiones atómicas en China, en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Bueno, díganme si hubo mayor matanza de civiles y de personas indefensas. Allí, la temperatura que alcanzan las 2 detonaciones hace imposible contabilizar los cadáveres porque simplemente se desintegraron por el calor. En nombre de la paz, en nombre de los derechos humanos. Cuando la guerra estaba terminada, cuando Hitler había muerto, cuando habían colgado a Mussolini, cuando Alemania se había rendido y faltaba nada más que la rendición de Japón. En nombre de la paz. O en nombre de los intereses propios. Entonces, de ahí para abajo, ¿no? Ahora vamos a formar parte, la Argentina de Milei va a formar parte de un escudo antiterrorista. ¿Qué es el terrorismo? Yo no tengo la formación académica y diplomática en relaciones internacionales que tiene Eduardo, pero desde mi formación política, el terrorismo es justamente atacar poblaciones civiles por sorpresa. Es matar inocentes. Es comerciar ilegalmente armas. Es quebrar el derecho internacional y el derecho interno de los países. Es someter poblaciones. Es financiar dictaduras. Es matar líderes. ¿En qué estado están pensando ustedes? Cuando yo les digo que todas estas son las bases conceptuales del terrorismo. En Cuba. Es una amenaza a Cuba, que se muere de hambre la población. ¿Cuáles son las amenazas? Por eso es tan importante que cuando hay un gobierno nacional y un presidente que tiene una línea tan clara como la de este hombre, que todas las entidades subnacionales que no compartimos ese pensamiento, nos expresemos en voz alta. Provincias, bloques legislativos, partidos políticos, institutos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos. Tenemos que demostrarle al mundo que una cosa son los exabruptos de nuestro presidente y otra cosa es la opinión profunda del pueblo argentino. ¿Para qué? Para que el día que volvamos a tener la administración del Estado Nacional no hayamos roto todos los vínculos, sino que hayamos sido capaces de mantener los vínculos a nivel subnacional para, de alguna manera, reparar, aunque sea parcialmente, los desaguisados que hace un presidente excéntrico, por ser bondadoso, como el que tenemos. Entonces, nos han hecho creer que China es una autocracia. Pero cuidado, es cierto que China está gobernada por una élite, pero ustedes saben el camino que hay que recorrer para formar parte de esa élite. Hay un librito, miren, hay dos libros. Uno se llama La democracia en China, lo edita el Centro Cultural de la Cooperación, lo recopila Luis Weiner y Mariano Ciafardini. La democracia en China habla cómo es el ejecutivo, cómo es el legislativo y cómo es el poder judicial en todo el territorio. Y hay otro libro que se llama China, una muralla contra la pobreza, que lo compilan Néstor Restivo y Gustavo Ungri,
donde dice China en los últimos 30 años sacó 800 millones de seres humanos. 800 millones. Fíjense Argentina. Un poco más. ¿Con qué fórmula? Sin una fórmula única. Yendo al territorio, consultando y viendo cuál era la receta en ese lugar. Eso no es democrático. La carrera para llegar a la Asamblea Nacional. Primero hay que estar legitimado en la manzana, después en la cuadrícula, después en la circunscripción, después en la ciudad, después en la provincia, después en la región, después en la Asamblea. Y hay que poner millones de dólares para la campaña, no, hay que ser representativo. Y la gente no cuestiona, porque cuando la gente sale de la pobreza, ya no piensa en el plato de arroz, sino que piensa en el arte, piensa en tener turismo, piensa en la educación de sus hijos. Eso es elevar el nivel democrático de una población, eso es democratizar la población. Entonces, uno en la autocracia, yo digo hay que ser igual que los chinos, ya lo dije, es imposible, no teman que no pienso eso. No quiero que se confunda una cosa con la otra, ni que se utilice o se manipule esto que estoy diciendo para quererlo hacer significar una cosa distinta de la que quiero hacer significar. Lo que digo es, no nos creamos que Occidente es la democracia y que estas civilizaciones son la autocracia, porque es mucho más profunda la cuestión y mucho más compleja. Primera cuestión. Y la segunda era... Sí, desde luego, si hay perspectivas favorables. Sí, bueno, no, muy favorables. En el cortísimo plazo no son favorables, porque está ganando la derecha en todos lados. Ahora, cuando voy a tratar de ser muy sintético, me van a quedar cosas en el tintero. Cuando vuelve a ganar Lula en Brasil, cuando vuelve a ganar el MAS en Bolivia, cuando gana Alberto Fernández en Argentina, hubo autores que hablaban, Álvaro García Linera hablaba de una segunda oleada progresista, Atilio Borón hablaba de un segundo turno del progresismo. Yo nunca adherí a eso porque eran triunfos electorales, pero por debajo se estaba gestando la ofensiva de las ultraderechas. Y ahora me pasa algo parecido, pero a la inversa. Están ganando las derechas, pero todas dependen del llamado de Trump y de la promesa de ayuda financiera que no va a venir, de recetas de ajuste que generan mucho malestar y una gran descomposición del sistema estadounidense del cual dependen estos gobiernos de derecha en América Latina. Por lo tanto, es factible que desde ese malestar que se está gestando en la profundidad de nuestros pueblos pueda surgir la alternativa. Ahora, la cuestión no alcanza solo con el malestar. Tiene que condensar en una opción política. Y es ahí donde nuestro papel es fundamental. Y donde, si hay que ser optimistas o no, va a depender de si estamos a la altura de las circunstancias. En el MAS de Bolivia hubo una disputa interna que lo que hizo fue abrirle el camino al neoliberalismo. En Argentina tenemos que resolver nuestras cuestiones para poner la contradicción central en el centro y que la energía y el entusiasmo sea por el proyecto de país que ofrecemos, no para ver con quién jugamos en la interna, cuando tenemos este elefante que nos está pasando por delante. Esta cadena de elefantes que nos está pasando por delante. Esta entrega que se está haciendo que nunca se vio una cosa similar. Ni la dictadura hizo, en términos de soberanía, no estoy hablando en términos de terrorismo de Estado, en términos de entrega de soberanía, no hicieron esta entrega. Entonces, va a depender si nosotros somos capaces de poner esa contradicción por delante y si además, una vez que retomemos el camino, somos capaces de tocar los intereses que hay que tocar. Porque nosotros no retrocedimos como gobiernos populares de esos 3 primeros lustros del siglo XXI por exceso de radicalidad. Nosotros desafiamos al poder.
al bloque de poder, pero no lo desplazamos. Por lo tanto, para poder desplazar al bloque de poder y poner al bloque de poder popular en el centro de gravedad, hay que tocar intereses. Y hay que ser inteligentes en esa disputa. Ojalá que todas las clases que queden de esta diplomatura vayan contribuyendo a formar conciencia de que no hay que tener miedo de tocar intereses. ¿Mm? Nada, con eso. Gracias, Carlos. Gracias a todos los que estuvieron y escucharon. Tenemos la próxima charla con Luciano Angelini, va a ser el orador del próximo martes. De nuevo, agradecer a la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía y querido sindicato que nos ofrece, que hace la agencia de anfitrión, a la Escuela de Gobierno Bonaerense, a la Universidad de Lanús y, por supuesto, el OPEIR que nos brinda esta diplomatura. Muchas gracias. Gracias por ser.